En las ciencias sociales existen modelos para pensar tanto la teoría como la investigación. Estos modelos al mismo tiempo se acompañan de técnicas o herramientas que nos permiten tanto hacer observación como procesar datos. Habíamos aludido en una de nuestras conversaciones anteriores respecto al uso de la herramienta Atlas-T. Vamos en esta sesión a adentrarnos en el manejo de datos bajo esta aplicación. El uso del término paradigma es bastante común, ya sea que se trate de investigaciones encuadradas en modelo positivo explicativo, o ya sea que se trate de investigaciones encuadradas en el modelo naturalista hermenéutico. En este segundo paradigma o modelo general de teoría e investigación en ciencias sociales es donde tenemos que entender la función de este software. Por ejemplo, cuando nosotros generalmente en los trabajos que hacemos, en cualquier tipo de programa utilitario, los archivos que se generan tienen mucho que ver con la forma en que el software los aborda. Por ejemplo, un archivo en Excel tiene simplemente el nombre de archivo o hoja electrónica. En el caso de Atlas-T, los archivos se denominan unidades hermenéuticas. Otra característica es que, a diferencia de otros programas utilitarios que almacenan la información dentro de sus propios archivos, en el caso de Atlas, las unidades hermenéuticas más bien son enlaces. ¿Qué es lo que almacenan? Almacenan el trabajo del investigador. Esto es interesante, pues generalmente si nosotros utilizamos, por ejemplo, el soporte SPSS o el soporte Excel, creamos un archivo y trabajamos nuestros datos desde ese mismo archivo. En el caso de las unidades hermenéuticas, que es como se denomina el archivo principal de un proceso de análisis en Atlas-T, las cosas no funcionan de ese modo. ¿Cómo funcionan? Pues una unidad hermenéutica es fundamentalmente un archivo de enlace. ¿Qué quiere decir esto? Que relaciona nuestros trabajos o nuestras bases de datos, es como así le vamos a llamar también a nuestros datos naturalistas, hermenéuticos, o nuestros datos semiestructurados o inestructurados. Una unidad hermenéutica lo que realiza es fundamentalmente enlaces entre dichos contenidos. Llama la atención, en este caso, el uso del término unidad hermenéutica. La noción de hermenéutica es muy antigua. Realmente empieza con los estudios religiosos. Hablemos nosotros del siglo IV y del siglo V después de Cristo. La hermenéutica son reglas de interpretación. Así, o en esa acepción, es que también las vamos a entender. La versión de Atlas-T que tenemos disponible en el Moodle es la 7.5. Esta versión es totalmente funcional y anteriormente habíamos indicado
las formas o el proceso de instalación. Una vez realizada esta actividad, vamos a tener el programa que ejecutado presenta esta interfase. Nosotros podemos ir a la barra de menús principal, desplegar la opción de proyecto y observar que la primera opción se denomina Nueva Unidad Hermenéutica. Vamos a habituarnos a este concepto, a esta forma de denominar a un archivo de trabajo. Como habíamos dicho, una unidad hermenéutica no es exactamente o no realiza exactamente la función que puede realizar un archivo en SPSS o un archivo en Microsoft Excel. La función que realiza es muy similar a la que suelen desarrollar los archivos o las unidades principales de los programas de análisis que deben realizar su actividad o su proceso con varios archivos o con archivos de distinto tipo. Este es el caso, por ejemplo, de ArcGIS o de QGIS. Atlas-T desarrolla un proceso similar cuando se trata de abrir una nueva unidad de trabajo y la palabra hermenéutica está directamente relacionada al paradigma naturalista hermenéutico, como nosotros habíamos mencionado hace un momento. Fundamentalmente se refiere a reglas de interpretación del significado que está por revelarse de aquellos datos que nosotros o en aquellos datos que nosotros hemos recabado. De este modo, para nosotros, el término unidad hermenéutica debe volverse familiar. Vamos a abordar, en primer lugar, lo que es la gestión de datos de tipo textual y la gestión de datos de tipo visual. La versión actual o las versiones actuales de Atlas permiten manejar una extensa gama de datos. Los principales. Atlas, en principio, tiene su nacimiento en un contexto en el que es importante o es un objeto central el análisis de discursos, pero claro, le llamamos nosotros análisis de discurso, pues específicamente a expresiones de carácter cultural. Cuando hablamos de análisis de discurso, no nos referimos nosotros a aquello que puede realizar un orador subido en una tarima. No, entendemos los discursos como producciones culturales. Estas producciones culturales se pueden llevar a distintos tipos de soporte o bases de datos. Entre los más utilizados son las entrevistas, la gestión de texto, que es devenida, por ejemplo, de recabar correos electrónicos o de recabar publicaciones en Twitter, en Instagram, en Facebook, en distintos soportes de redes sociales, en distintos infomediadores. Esto por un lado. Por otro lado, está pues aquí la posibilidad también de incluir imágenes. Es decir, le damos a la imagen un tratamiento similar al que le podemos dar a un texto en el marco de las posibilidades del software Atlas-T. Vamos, por tanto, a iniciar con algunos de los conceptos que más frecuentemente vamos a abordar.
Empecemos por clasificar algunos conceptos. Hemos observado que cuando hablamos de Atlas, los archivos principales de enlace se denominan unidades hermenéuticas. Como se denominan ahora los archivos donde se encuentran fundamentalmente nuestros datos, pues estos reciben el nombre de documentos primarios. Los documentos primarios, para nosotros, en principio, van a ser de carácter textual y de carácter visual. Nosotros en algún momento habíamos indicado que vamos a trabajar con dos tipos de datos: los datos inestructurados y los datos semiestructurados. De este modo, cuando apliquemos la noción de cita, será simplemente una selección de alguna sección o parte del contenido de nuestros datos, ya sean estos de carácter textual o de carácter visual. Las citas, por lo tanto, son selecciones de texto o selecciones de secciones de imagen. Esas selecciones deben ser agrupadas. Las agrupaciones, es decir, conceptos que elaboramos específicamente para esa función o conceptos que traemos de algún tipo de teoría, estos nos sirven a nosotros para agrupar las citas con un cierto sentido. Ese sentido es fundamentalmente, o se refiere fundamentalmente, a la definición del concepto que nosotros utilizamos. Los memos o anotaciones tienen que ver con, digámoslo así, un tipo de código o de codificación bastante más general. Los memos con frecuencia son conceptos que agrupan códigos. Es decir, de una u otra manera, nos sirven a nosotros como guía para comprender mejor nuestros códigos. Es decir, si los códigos agrupan citas, podemos entender los memos también como un concepto más general de agrupación de códigos o de aclaración conceptual de los mismos. La codificación es una operación de observación reflexiva. ¿Cómo se realiza? Pues básicamente es una revisión de nuestros datos y una creación de códigos que sirven para agruparles. Cuando nosotros observamos las posibilidades en este sentido del programa AtlasD, vemos que existen 4 tipos de posibilidades de codificación. La denominada in vivo, en primer lugar, que es tomar la misma cita como su código. Esto puede ser recomendable tan solo si sobre nuestro objeto pues permanecen o tenemos una gran cantidad de dudas. Open es el segundo tipo de codificación. Pues os refiere a un procedimiento que se realiza en función de la revisión de nuestros datos. Vamos avanzando en nuestra revisión y con eso los datos nos sugieren, o podemos decir que nos sugieren, la forma de codificarlo. De ahí su término, es decir, el término que se vuelve algo así como un concepto denominador, open. La siguiente opción es by list, que es crear de antemano una lista de códigos con su respectivo memo o definición conceptual. Esto es posible cuando la actividad está bastante estandarizada. La última opción es quit coding, que se refiere a repetir
códigos que se van empleando continuamente. En el programa Atlas, nosotros vamos a encontrar estas opciones una vez que tengamos cargado nuestros datos en nuestras unidades hermenéuticas. Nuestros materiales, es decir, aquellos que contienen los datos que vamos a observar, se encuentran previamente descritos en nuestro tablón del Moodle. Como habíamos indicado en otra ocasión, nuestro objeto a analizar es el guión de la película Roma. Se trata esta de una película muy conocida, estrenada en el año 2018 y distribuida a través de la red de streaming audiovisual Netflix. La película fue dirigida y escrita por Alfonso Cuarón, director mexicano. Vamos a utilizar el guión de esta película para hacer nuestro primer ejercicio en el soporte Atlas-T. Para ello tenemos que transformar este archivo de extensión doc en un archivo de agenda. Los archivos o los datos que vamos a cargar en una unidad hermenéutica deben prepararse. Cuando se trata de datos visuales, es decir, cuando se trata de imágenes, la operación es mucho más sencilla. Pero cuando se trata de datos textuales, esta operación